Muy bien. Ahora estamos conectados con el mundo. Ya. Mira, cuando nosotros queremos hallar un término ya amplio, ¿de acuerdo? Que está lejos, obviamente, en el primero es sumamente sencillo, ¿cierto? 4, 7, 10, 13, que sigue. ¿Te acuerdas? Así te decía tu profesora en primaria. Después yo te dije 6, 11, 16, el término que ocupa el séptimo lugar. También como que ahí ya no es tan fácil la cosa, y continuarlo nos demandaría demasiado tiempo. Para eso se creó esta fórmula. Ahí está. Mira, para ese señor que está ahí. Entonces, tú simplemente dirías, ¿de cuánto en cuánto está avanzando? Está avanzando de 7 en 7, ¿correcto? Como está avanzando de 7 en 7, jóvenes, a ese se le llama razón, que la razón es 7. Si nosotros aplicamos esta fórmula, la que ustedes ven acá, simplemente para hallar el término 99, tú dirías lo siguiente. El primer término, que es 1, le voy a sumar n menos 1. Recuerda que n menos 1 es 1 menos del término que te piden, o sea, 98. Multiplicado por la razón que es 7. Entonces, si tú estás bien entrenado, vas a decir que primero obviamente se multiplica. Porque primero es la multiplicación. A ver, ayúdame por favor desde casa. ¿Cuánto es la multiplicación? A ver, por favor, no te quedes. ¿Cuánto es? 686. 686. Más 1 que está acá. ¿Cuánto nos daría? 687. 687. Lo hice, Entonces, Luiso Milutinovic, gol de Milutinovic. Muy bien, Milutinovic. Cierto. Es que, ¿cuál es el error común de algunos? Que simplemente dicen, primero lo sumo, lo hacen de izquierda a derecha. Cuidado, es un error fatal, fatal, fatal. ¿Eh? Ten mucho cuidado. A ver, mira, yo te tengo otra opción. Si tú recuerdas, algo así ya hemos visto anteriormente. Si tú descubres de cuánto en cuánto está avanzando, le armas la regla del enésimo término. Es otra forma de hallarlo, mira. Profesor, ¿cuál es la regla del enésimo término? Bien sencillo. Como está avanzando de 7 en 7, como está avanzando de 7 en 7, tú acá pones 7n. Mira, es otra forma, aparte de esta fórmula. Como está avanzando de 7 en 7, 7n. Profesor, si avanzara de 8 en 8, 8n. Si avanzara de 20 en 20, 20n. Entonces, lo único que tú tienes que poner acá es el número anterior. Si esto avanza de 7 en 7, ¿me pueden decir qué número estuvo antes? Pues retrocede 7. Sería el menos 6. Sería el menos 6. Ah, ya. Entonces acá sería 7n menos 6. Como te están pidiendo el término 99, tú dices 7 por 99 menos 6. Menos 6. A ver, ayúdame por favor. ¿Cuánto es 7 por 99? 693, ¿no? ¿Y cuánto es 693 menos 6? 687. 687. ¿Salió lo mismo? Sí. Sí, salió lo mismo. Entonces, puedes aplicar la regla general que es para hallar cualquier término de una serie aritmética o progresión aritmética, o también simplemente puedes hallar la regla del término enésimo. Esta regla también algunos lo manejan muy bien. Entonces yo te doy libertad para que tú escojas. ¿Ya? Vamos acá. Dice, para calcular el número de términos, lo único que se ha hecho, joven, es despejar la fórmula nada más. Esta fórmula que tú ves acá, hemos dejado solo al n. El 1 ha pasado a restar, el r ha pasado a dividir, y este menos 1 ha pasado a sumar. Fíjate, mira, ahí está. ¿De acuerdo? Fíjate bien, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. ¿Ya? Fíjate bien. Es simplemente la misma fórmula que ha cambiado ahí. ¿Ok? Listo. Listo, listo, listo. El R era hasta acá. Hasta acá era el R. Pero ahorita lo vamos a corregir acá para que entiendas. Y cuando tú quieras hallar la suma de los términos, ¿ya? La suma de los términos, simplemente sería el primer término más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Pero con los ejemplos tú lo vas a entender mucho mejor. A ver, jóvenes, ayúdenme acá y díganme por favor,
¿Cuántos términos habrá? Primero, dime de cuánto en cuánto está avanzando. 3. 3. Muy bien. Está avanzando de 3 en 3. Lo vamos a hacer con el término enésimo para que tú veas que es más sencillo. ¿Podrías decirme qué número estuvo antes? Por favor, participa. Si está avanzando de 3 en 3 y te están pidiendo el número anterior, tienes que retroceder 3, pues, obviamente. ¿Me pueden decir qué término iría acá? Menos 2. Menos Sale 2. 13. 13, sale 13. Menos 2. ¿Ya? Entonces tú dirías así. Para que tú calcules el término enésimo, según lo que te explicó el profesor, simplemente dirías, como avanza de 3 en 3, sería 3n. ¿Por qué avanza de 3 en 3? ¿Ok? Menos 2, que es el término sub 0, se le llama así. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto lo igualamos? Lo igualamos al último término para saber cuánto vale n. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto vale n? 1. No, 1 no puede valer. 15. Son muy tímidos, hablan muy bajito. 15, 8, 1. 15. 15, sí, con seguridad, muy bien, 15, así. Más sería 13n igual 45, ¿cierto? Y el n vale 15. Ya está. Una vez que ya hallaste el valor de n, aplicas esta fórmula, nada más, porque te piden la suma. Ah, ya, profesor, facilito, ¿sí o no? Mira, ¿quién está en primer lugar? El 1. ¿Quién está en el último lugar? 43 sobre 2. Profesor, ¿y por qué yo n? Porque en la fórmula tienes que multiplicar por la cantidad de términos, que es 15. 1 más 43, 44. 44 entre 2, 22. 22 por 15, vamos, esfuérzate. ¿Cuánto te sale? 330, ¿estamos? Sí. Correcto. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿ah? Para que te quede totalmente claro. Estos ejercicios simplemente lo vas a completar en tu módulo, ¿ah? Está en tu módulo, estamos desarrollando tu módulo, ten en cuenta eso, ¿ya? Pasamos a otro. A ver, ayúdame ahí, dice, hallar la suma de todos los números que terminen en 5 y estén comprendidos entre 28 y 449. A ver, jóvenes, pensemos un poco, a ver, razonemos. Razonemos en esta mañana fría para que nos caliente. Si me estás diciendo entre 28 y 449, armemos una posible lista. Ojo, que terminen en 5. Entonces tú me vas a decir, profesor, 35, porque es el que está más cerca a 28. ¿Qué me diría otro alumno? 45, ¿cierto? Porque me está pidiendo que termine en 5. Si es 35, el otro que termine en 5 es 45. ¿Quién seguirá? Ayúdame. Gracias, 55, muy bien. Más, acá sí ayúdame, ¿cuál es el último número? Dime cuál es el último número. Muy bien, qué participativo eres. 445. 35. 445, el que está más cerca el 449. Listo. Para que tú sumes la cantidad de términos, tienes que conocer el primero, tienes que conocer el último y la cantidad de términos. Oh, y ahora, ¿cómo hallamos la cantidad de términos? Podríamos hallarlo con el término enésimo, que ya hemos demostrado que se puede hacer, o podemos aplicar la fórmula directa, como ustedes quieran. Si nosotros hallamos la fórmula directa, en la fórmula directa es así, mira, fíjate bien, por favor, ¿eh? Sería el último menos, escucha bien, el último menos el primero entre la razón. ¿Cuánto es la razón? Avanza de 10 en 10, si te das cuenta. Entonces sería entre 10 más 1. Esa es la fórmula para hallar el n de forma directa, si no quieres hacer el término enésimo. Entonces dime, por favor ayúdame, 445 menos 35, 410. 410 entre 10, 41. 41 más 1, 42. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, tú que estás con calculadora, ¿estamos de acuerdo? Ya, sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces calculamos la suma. A ver, mucho hablan ustedes. Vamos a preguntar. Ya. Señorito, joven Buttercup. Aníbal. Siempre el problema con Aníbal que no me responde. No sé si estás o no estás. Alumno que no me responde cuando pregunto, y ya lo he hecho esto con otra aula, así que ustedes no están exceptos a esto. Si yo te pregunto y tú no me respondes, voy a pensar una, que no estás conectado, o sea, o que simplemente conectaste y te fuiste. Otra, que está fallando tu micro, y si está fallando tu micro, pues escribe en el chat. Si es que no haces ninguna de las dos opciones, te voy a retirar del grupo. Así que, nuevamente llamado. Joven Aníbal, responda, extienda su micro. Va la una, estoy hablando. Si no enciendes tu micro, te escribe por el chat, significa que no estás en la clase. Una, no responde, va a primer llamado. Dos, segundo llamado. Tres, te retiro del grupo. Lo siento, no me está respondiendo. No, Aníbal. Ya está, se fue. No, Listo. F. Siguiente, a ver, preguntemos al alumno Mondragón. Encienda su micro. Sí, profesor, diga. Ya. A ver, Mondragón, nosotros vamos a calcular acá la suma de estos términos que hemos planteado que están de rojo. ¿Cuál es la Ya. fórmula para hallar la suma? Ya la hemos visto ya, solamente díctame. Aquí te pongo la suma de nuevo, mira, acá está. El primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Díctame. 35 más 445 sobre 2, cierre paréntesis, 42. Correcto, joven, muy bien. A ver, un voluntario que esté con calculadora, 35 más 445, 480. 480 entre 2, 240. 240 por 42, por favor, ayuda. 9.600, 10.080. A ver, verifiquen. Sí. 10.080. Gracias. Muy bien, así me gusta cuando participan. ¿Por qué se quedan callados, muchachos? Me comí un cero, ¿viste? De la emoción. 10.080. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos. Continuamos. ¿Sí? Continuamos. Captura, por favor. Seguimos. Listo. ¿En qué consiste la serie geométrica? Mira, la serie geométrica es cuando bien el número o la serie de números que nos dan se están multiplicando o se están dividiendo. Puede ser que se estén multiplicando o puede ser que se estén dividiendo. ¿De acuerdo? Es decir, la razón a veces es un número entero que está multiplicando, a veces es una fracción. Fíjate acá, por favor. Fíjate acá. Espérate. Alguien está hablando por acá. ¿Quién osa hablar por acá? Ya. Mira. Se me fue la línea. Ya estamos. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? Fíjate. Si yo te doy aquí el número 3, después te doy el número 6, después te doy, obviamente, el número 12, el número 24. Profe, ¿Sí? dice Estefano que le van a pegar. Y le acepte. Pero si el hombre se ha salido, no me ha respondido. Es que él dijo que lo habían llamado a su mamá, lo había llamado rápido. Que siempre lo llama. Ahí vamos Sí, a... sí. Pero no me mandan ninguna, no está conectándose. Él me está diciendo ahorita que le aparece el anfitrión, el hospedador, eso de ahí. Pero No va a ¿qué? poder ingresar. No puede ingresar. No. Ay, este joven. A ver, vamos a solucionar el problema. Esperen un momentito. Voy a volver a mandarle el enlace, dile. ¿Ya? ¿Por qué será estar así? ¿Por qué no es un niño normal? Ya.
Ya le mandé yo, ya, muchacho, ya, para que no se sienta mal, para que se una al clan, que se una al clan. Ya. Seguimos mientras que se une Jara. ¿Ya? A ver, por favor, respondan. ¿Pueden decirme qué número sigue? 48. 48. 48. Muy bien. ¿Por qué? Porque simplemente estamos multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Cierto? Es decir, cuando tú multiplicas, obviamente que estamos ante una progresión geométrica. ¿Ok? Ahora imagínate que yo te dejo el siguiente ejercicio. Te dejo así, por ejemplo, 729. Te dejo acá 343. Perdón, 243. 243, te dejo 81, ¿ya? ¿Podrías decirme qué número se ubicaría acá? En el cuadradito, ¿ah? 1. Ahí está el hombre, está activo, Milutinovich. Milutinovich, pero tú no me has mandado tu tarea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos contigo? Ahí tocaría 1, ¿de acuerdo? Ahí tocaría el número 1. Entonces, mira, cuando nosotros queremos hallar un lugar de mi progresión geométrica, mira, imagínate, acá nosotros aplicamos esta fórmula cuando nosotros queremos hallar un término determinado. Imagínate que, dada esta sucesión geométrica, ¿ya? Yo te pida así, hallar, fíjate bien, el término 20. Fíjate, este es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, el término 6, el término 7. Pero te estoy pidiendo el término 20. O sea, te estoy pidiendo un término mucho, mucho más lejos todavía. Y ahí te das cuenta que estamos dividiendo, ¿cierto? Porque va entre 3, entre 3, entre 3, entre 3. Entonces yo quiero que te acostumbres a algo. Cuando tú veas que estás dividiendo, entonces mejor tú vas a decir, lo vamos a representar con una fracción, ya que todos necesitamos que se vea en entre. ¿Ya? Ya, a ver, a ver. A ver, espérense. Si yo quiero hallar el término del lugar 20, que me están interrumpiendo por acá, por eso me concentré. El término del lugar 20, o también el A sub 20, simplemente sería por fórmula. Fíjate, reemplacemos la fórmula, ¿sí? Reemplacemos la fórmula. La fórmula sería el primer término por la razón. ¿Cuánto es la razón? ¿Alguien podría decirme? La razón es 1/3, ¿ya? Por eso, ¿por qué es 1/3? Porque estamos dividiendo entre 3, por eso es 1/3. Entonces, en la fórmula tú pondrías 1/3. ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la n-1. Recuerda, n-1. Si es el término 20, entonces acá es 19. Recuerda que el 729 es 3 elevado a la 6. Ahí ten bastante cuidado. Y acá sería 1 sobre 3 a la 19. Si tú tienes mucho cuidado con la regla de bases, acá nos va a salir un solo 3, pero los exponentes se restan. Se va a restar 6 menos 19. ¿Y cuánto es 6 menos 19? Menos 13. Es decir, tu respuesta en este caso es 3 elevado a la menos 13. ¿Ya? 3 elevado a la menos 13. ¿Ok? Listo. A ver, digamos, Estefano va a tener que verlo lamentablemente por el Facebook, ¿ya? Dile ahí, coméntenle. Estoy haciendo una transmisión en vivo, que lo vaya viendo por ahí la clase. Transmisión. ¿Qué? ¿Ya? Por eso ¿Pero les digo que participen y me hacen quedar ¿Pero qué ha mal. pasado? ¿Ya? A ver. Paso, captura, ya. Y cuando nosotros queremos calcular la suma de esos términos, aplicamos la fórmula. El primer término multiplicado por r a la n-1 sobre la razón menos 1. Cuando nosotros tenemos una fórmula, lo único que tenemos que hacer es saber ubicar bien los términos. Fíjate. Primero, reconocer si es una progresión aritmética o una progresión geométrica. Y como tú te puedes dar cuenta, ¿qué está ocurriendo acá? Mira. ¿Qué está ocurriendo? Se está multiplicando por 2, ¿cierto? ¿Lo ves? Mira, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, y así. Entonces, si tú descubres que todo es por 2,
¿Ya? Todo es por 2. Entonces, por favor, acuérdate de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar el último término? Es el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula. Entonces, tú lo único que vas a hacer es reemplazar. Este término sería 1024, porque ahí te dan, que es el último término. Jóvenes, estamos reemplazando nada más. ¿Ah? El primer término, ¿cuánto es? 2. El primer término es 2. Por la razón, que también es 2. Date cuenta, ¿verdad? Porque está multiplicándose por 2, por 2, por 2. Y n menos 1, justamente nosotros queremos hallar el valor de n, que no lo tenemos. Listo, mira, este 2 pasa a dividir. ¿Cuánto nos quedaría? Ayúdame, por favor, ahí. Correcto, 512. 512. Y acá nos quedaría 2 elevado a la n menos 1. Y si tú recuerdas algo de teoría de exponentes, decíamos, si acá tenemos 2 a la algo, es porque seguramente el 512 también proviene de 2 a la algo. ¿Podrías ayudarme y decirme 2 a la cuánto es 512? Muy bien, 9. 2 a la 9 es 512. A tener bases iguales ya no lo vamos a usar y nos quedamos que 9 es igual a n menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? 10. Listo. ¿Te piden hallar n? No, no te piden hallar n. Te piden hallar la suma de todos esos términos. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula de sumatoria, de suma de términos en una progresión geométrica, reemplacemos nomás, jóvenes. A ver, ayúdenme a reemplazar. ¿Ah? El primer término, ahí está, profesor. El primer término es 2. Perfecto. Por r elevado a la n. R elevado a la n. Es decir, la razón, que es 2, ¿sí? Elevado a la 10, porque el n vale 10, menos 1. Ahí está. Sobre la razón menos 1. Recuerda que la razón es 2. 2 menos 1, 1. Es decir, mi respuesta solamente va a quedar indicada nada más, jóvenes. Va a quedar indicada. Va a quedar así, en una forma indicada. O si no, tú simplemente lo calculas. ¿Cuánto es 2 elevado a la 10? 1024. Menos 1, 1023. ¿Cierto? 2 a la 10, ¿cuánto es? 1024. Menos 1, 1023. 1023 por 2. 2064. No. 2046. 2046. 2046. 46. Cuidado, ¿ah? 46. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado en el cálculo. Porque ahí es cálculo nada más. ¿Ya? Ahí es cálculo y es cálculo. ¿Ya? Listo. A ver. Continuamos acá. En una serie geométrica la razón es 2 y la suma de los 12 primeros términos es igual a 8190. Hallar, el quinto término. Fíjate bien, ¿ah? Hallar el quinto término. Muy bien. Nos están diciendo que en una serie geométrica la razón es 2. Ah, ya, profesor. Me están dando la razón, por supuesto. Me está diciendo la suma de los 12 primeros términos. Entonces, el n en esta situación vale 12. Y la suma, ¿cuánto es la suma? La suma es 8190. Listo, jóvenes. Apliquemos la fórmula de suma. A ver, juntos. Simplemente reemplazamos. Decimos 8190. Estamos reemplazando la fórmula. La suma es igual al primer término, que no lo tengo, por la razón. ¿La razón cuánto es? 2 elevado a la 12, porque esa es la fórmula, 2 elevado a la 12, menos 1. Y todo eso sobre la razón menos 1. 2 menos 1. Listo. 8190 es igual a la 1. Acá ayúdame, por favor. ¿Cuánto es 2 elevado a la 12? 4096, ¿no? Muy bien. 4096 menos 1, 4095. Y este número pasa a dividir. Ya lo hallaste, ¿no? Si este número es 8000 y acá tienes 4000, por simple deducción nomás. ¿Cuánto va a salir? 2. El primer término vale 2.
Mira, y para no hacerlo tan largo, para que no empleemos tanta fórmula, fíjate en la pregunta, hallar el quinto término. Hagamos nuestra progresión, mira. El primer término es 2, lo acabamos de hallar. Y como la razón es 2, el que sigue es 4, porque estoy multiplicando. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Ahí 32. estamos. Y este es el que ocupa el quinto lugar. Ya está. Así, ¿ya? Así. No siempre vamos a usar fórmulas, porque cuando están cercanos no es necesario usar tanta fórmula. ¿Ok? Captura, ahorita continuamos. Captura, por favor. Ya estamos. Continuamos. Ya. Cuando nosotros hablamos de series notables jóvenes es porque vamos a tener unas fórmulas especiales según cómo se comporten los números. Ten mucho cuidado, no siempre se aplica igual para cada situación. En cada situación aplicas una determinada fórmula. Esta fórmula es clásica, bueno, es clásica, ahora la enseñan desde primaria, imagínate. Desde primaria ven esta fórmula. La suma de números consecutivos. Profesor, ¿cómo sé que son números consecutivos? Porque obviamente avanza de uno en uno, 1 más 2 más 3 más 4 más. Pero mira, esta fórmula está diseñada para números que empiezan en el 1. Muy importante que veas ese también, ¿ah? Ah, ya, interesante. Mira, simplemente aplica la fórmula acá. ¿Me podrías decir cuántos números hay acá? Dilo. 20. Yo no entiendo por qué ustedes son tan callados. En verdad, ese siempre ha sido mi 210. interrogante. Entonces decimos, R es igual 20 por el número que le sigue. ¿Qué le sigue al 20? 21. Sobre 2. Sacas mitad arriba, mitad abajo. ¿Sí? Mitad arriba, mitad abajo. Te queda 1, te queda 10 y multiplicas 10 por 21, 210. 210. Ya estamos. Sencillo. Pero mira, fíjate, la fórmula es cuando empieza en 1. Y acá no empieza en 1, empieza en 11. Entonces, como empieza en 11 y no empieza en 1, vas a tener dos n's. Tu primer n es el 30. ¿Y cuál es mi otro n, profesor? El número anterior a este. ¿Qué número estuvo antes del 11? El 10. Listo. A ver, repetimos la escena. Cuando no empieza en el 1, es porque tú vas a tener dos n's. El primer n es simplemente el último número. ¿De acuerdo? Porque siempre en números consecutivos, el n es la cantidad de términos y la cantidad de términos es el último número que ves acá. Pero vas a tener otro n porque no empieza en 1. ¿Cuál es ese otro n? El anterior al primer término, o sea, el 10. Y ahora aplicas la fórmula nada más y tú dirías, a ver, profesor, la fórmula es fácil. 30 por el número que le sigue sobre 2. ¿Y acá qué sería? 10 por el número que le sigue sobre 2. Listo. Y ambas fórmulas lo restas. ¿Me podrías decir cuánto sale acá de resultado? 465. Gracias. ¿Y el otro? Dilo. 55. Muy bien. Esa señorita positiva. ¿Y cuánto es la resta final? 410. 410. Gracias por tu participación. 410. Entonces, fíjate, por favor, ¿eh? Tú vas a tener una situación cuando es directo, facilísimo. Y cuando tienes algo que no empieza en el 1, es porque vas a tener dos n's. ¿De acuerdo? A ver, veamos la otra situación, ¿ya? Fíjate. Captura, ¿eh? Ya estamos. Ahí. Fíjate que acá hemos tenido números naturales consecutivos. ¿Qué tenemos acá? Pares consecutivos. ¿Y dónde empiezan los números pares? ¿En qué número? En el 2. Ah, ya, por eso facilito, mira. 2 por 4, más 2, perdón, 2 más 2, 4, más 2, 6. Ah, ya, avanza de 2 en 2. ¿Son números pares? Sí. Lo importante es que tú primero tienes que hallar el n. Y acá el n no es como en el caso anterior, no es tan directo. El n siempre es la mitad del número que te dan, del último número. ¿Cuánto es la mitad? 15. Ya, ese es el n siempre. Insisto,
cuando tú tienes números pares. Para que tú halles el n, al último número le sacas la mitad. Ese es el primer paso. Cuando tienes números pares. Perfecto, profesor, lo entendí. Listo. Ahora aplicas la fórmula. La fórmula es bien sencilla. Cuando son pares, ese n que obtienes lo multiplicas por el número que sigue. Nada más. Ese n por el número que sigue. ¿Cuánto es 15 por 16? 240. 240. Muchas gracias. Así, participen, por favor. Así se equivoquen. Mejor equivóquense acá que en una futura práctica. Mira. Profesor, la misma fórmula. Pero fíjate, aquí empieza en 2. Este no empieza en 2. Ya, profesor. Va a haber otro n, ¿sí o no? ¿Puedes decirme cuál es el número anterior teniendo en cuenta que son números pares? 18. 18. Muy bien. Nuestro primer n es la mitad de este número. 29. Eso es nuestro primer n. Nuestro segundo n es la mitad de este número. 9. No te olvides que siempre sacamos mitad porque estamos en números pares. Muy bien. Ahora aplicamos la fórmula. La fórmula para este sería 29 por el número que le sigue. Porque estamos en pares. Menos, ya que sería 9 por el número que le sigue. Y ya está. Ayúdame, por favor. 870. Muy bien. Ayúdame, por favor. ¿Y cuánto sería la resta? 700. 780. 780. Ahí estamos, mira. Entonces, yo quiero que te quede claro. Te dije al comienzo que nosotros vamos a aplicar las fórmulas según la situación en que nos encontremos. Acá nosotros teníamos números naturales consecutivos. Avanza de 1, 2, 3, de 1 en 1. Y los números pares, números que empiezan en 2 y obviamente avanzan de 2 en 2. La clave está en hallar el n, porque de ese depende la fórmula. Acá el n es el último número. Cuando son pares, es la mitad del último número. Bien sencillo, ¿eh? Acá la fórmula es n por n más 1 sobre 2, lo que significa el número por su consecutivo sobre 2. En cambio, en los números pares consecutivos, ya no es sobre 2, solamente es n por n más 1. Es decir, su número por su consecutivo. Nada más. Muy bien. Sigamos. Mira qué tenemos ahí. Números impares consecutivos. Impares. ¿Ya? Impares consecutivos. En una situación, cuando empieza en el 1, mira la fórmula es n al cuadrado. Es decir, la clave es hallar el n. Profesor, ¿cómo yo encuentro el n? Facilito, joven, mira. Te lo digo así bien fácil. Para hallar el n, lo único que tú haces es a este número que te dan, le sumas 1 y luego lo divides entre 2. Esa es la clave. Al número que te dan, al último número, le sumas 1 y luego lo divides entre 2. Entonces, si yo hago lo siguiente, si al 57 le sumo 1, ¿cuánto sería? 58. Y luego le saco la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 58? 29. 29. Eso significa que para hallar la suma, simplemente al número que acabo de hallar, lo elevo al cuadrado. Ayúdeme, ¿cuánto es 29 al cuadrado? ¿800 cuánto? 41. 841. Gracias, señorita. Espero que esté bien, estoy confiando en ti y en tu calculadora. Muy bien. 841. Y nuevamente repetimos la misma escena. Son números impares, pero nosotros tenemos que hallar el anterior cuando no empieza en 1. ¿Cuál es el anterior a 21 teniendo en cuenta que son impares? 19. 19. Listo. Nuestro primer n, bajo la misma regla, le sumo 1 y lo divido entre 2. 59 más 1, 60. Entre 2, 30. Ya, profesor. Facilito. El n1, la misma regla. Le sumo 1 y lo divido entre 2. 19 más 1, 20. 20 entre 2, 10. Listo. Una vez que ya tengo mis n's, y obviamente estoy en números impares, aplico la fórmula de números impares. Sería 30 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Acá tenemos 900 y acá tenemos
100. Dime tu respuesta final. 800. 800. ¿Ya? Si hay alguna duda, por favor, si tienes alguna duda, tienes que hacérmelo saber. Si tienes alguna duda. Profesor, Sí. profesor. Dime, Si se Ariana. puede poner el anterior, es que ¿No lo lo capturaste? capturé. Ya. Sí. Ya, no te preocupes. Ahí está el anterior. Y ahorita voy a poner el posterior. Muy bien. A ver, continuamos. Continuamos. Fíjate ahí. Dice, la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. Recuerda que los cuadrados a veces nos dan de forma directa o a veces uno tiene que darse cuenta. Pero yo quiero que tú te das cuenta sobre todo en la fórmula. Mira, en la fórmula. Profesor, esa fórmula es más larga. Claro, es más larga, pero es fácil de aprendérsela. Mira, en primer lugar es n por n más 1, como hemos visto en la primera fórmula. O sea, el número por su consecutivo. Y en el tercer paréntesis siempre va la suma de estos dos. Siempre va la suma de estos dos. Por eso que es 2n más 1. Y todo sobre 6. A ver, si tú tienes buena observación, te has podido dar cuenta que los números que están ahí son números cuadráticos. No, profesor, no me he dado cuenta. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Ah, mira, interesante, ¿eh? Entonces, el 900, ¿qué será? Ayúdame. Gracias 30 por tu al ayuda. cuadrado. 30 al cuadrado. Correcto. Una vez que tú ya determinaste que son números cuadráticos, simplemente vas a decir, tu n es el último número, porque empieza en 1. Pues. Ah, ya, interesante. Ahora, fíjate más, mira más allá, por favor. Fíjate bien. ¿Cuál sería la fórmula? Tú dices, m es igual 30, sigue conmigo, por favor, 30 por el número que le sigue a 30, 31, por la suma de estos dos números. ¿Cuánto suman estos dos números? 61. Así tienes que aprendértelo. 30 por el que sigue, por la suma de estos dos. Y estos dos suman 61. Ahí está. Y todo sobre 6. Listo. Listo. Listo, Calixto. Lo aprendiste. Mira, sexta 1, sexta 5. Listo. Ayúdame con la multiplicación, por favor. 5 por 31 por 61. Es un número terminado en 5, obviamente. 5 por 31 por 61. Vamos, sí, apoya. Ayuda, por favor. 9455. 9.455. Correcto. Creo en ti. Bien, y acá la D creo que ha sido un ejercicio que está pegado, ¿no? De los anteriores. Estos no son cuadráticos, son números consecutivos. Así que este no lo vamos a hacer porque estos son números consecutivos. No tiene nada que ver con los cuadráticos. ¿Ya? No hacemos ese. Pasamos al otro. Captura. Ahora tenemos la suma de cubos. Mira, tenemos ahora suma de cubos. ¿Te fijas bien? ¿Y cómo calculas la suma de cubos? En primer lugar, tienes que darte cuenta que es un número que está elevado, que proviene de estar elevado al cubo, y su fórmula se parece a la primera fórmula, pero elevado al cuadrado. N por el que sigue sobre 2, pero todo eso elevado al cuadrado. Muy bien. Profesor, pero acá 1 al cubo no es. Y este tampoco es 2 al cubo. Y menos, este no es 3 al cubo. Este tampoco es 4 al cubo. Porque acá, joven, acá hay algo especial, si te has dado cuenta. Mira, esto es 1 al cubo, pero más 1. 1 al cubo, 1. Más 1, 2. Ah, ya. ¿Y el 7 qué será? 2 al cubo, pero ya no es más 1, sino es menos 1. Interesante. ¿Y el 28 qué es? 3 al cubo, pero 3 al cubo es 27. Para que sea 28, más 1. Más. ¿Y el 6 al cubo? Perdón, 63, ¿qué será? 4 al cubo. 4 al cubo es 64. Le quito 1. ¿Y qué me queda? 63.
Y así seguiré. Y el 999 es 10 al cubo, que es 1000, pero menos 1. Jóvenes, ¿cuántos números habrá? ¿Cuántos paréntesis? Piensa. ¿Cuántos paréntesis? ¿De cuántos números está conformado? ¿Cuántos? 10. 10, correcto. Mira, y para que no trabajen mucho, ¿qué pasa si tú juntas el 1 con el menos 1? 0. Resta. Y si tú juntas acá el 1 con el menos 1, 0. también se va. Si te das cuenta, estamos cogiendo por parejas. Y como llegaste al 10, hay 5 parejas. Entonces todas las parejas se van a eliminar. Entonces acá también el menos 1 se eliminaría con el que estuviera acá. ¿Qué te quedó al final? Solamente te quedó 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos 10 al cubo. Ya está. Entonces simplemente dirías, según la fórmula, este es el n. Entonces tú vas a decir 10 por el número que sigue sobre 2, pero todo al cuadrado. Porque esa es la fórmula. Por eso estamos aplicando la fórmula. Listo. 10 por 11 sobre 2, 55. 55 al cuadrado. Espera, sí. No contestes con tu calculadora. Mira acá. 2025. Claro. ¿Sí te acuerdan el truco? Acá el 5 al cuadrado, 25, ¿cierto? Mira, 5 al cuadrado, 25. Y a este número que está a su lado lo multiplico por su consecutivo. 5 por 6, 30. Ahí está. 3025 sale. Esa es la regla, solamente si No el número sabía esa termina en 5. fórmula. ¿No? Si solamente termina en 5. ¿Sí? Ay. Claro, muchachos, son pequeños truquitos. Pero solamente cumplen ciertos números, como en este caso el número que termina en 5. ¿Ya? Muy bien. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate. Vamos a continuar. Ya, a ver. ¿Ya estamos? Muy bien. Reforcemos, dicen. A ver, vamos a reforzar, pero en cuanto a lo que es un módulo. A ver, en la número 1, quisiera que participes, por favor. Participa en la número 1. ¿Qué página? ¿Qué página? Dice. Ayuden a su compañero, por favor. ¿Qué página es? Es la página 37, joven. ¿En serio? No, estoy bromeando. Ya. Carlos, dime la hora, porfa. 11 horas 51 minutos. Uy, nos pasamos. Ya, este ejercicio nada más. Otro ejercicio. Tú y tu sonrisa feliz. A ver, nada que te retire, borra eso. Ya. Listo. Si la suma de los 35 términos de una serie aritmética cuya razón es 11 es 1575, entonces el primer término es... Mira, cuando te planteen así en texto, simplemente ubica tus datos. La suma de los 35 términos, me están diciendo que el n vale 35. ¿Ya? Me están diciendo que el n vale 35. Cuya razón es 11. Me están dando la razón, 11. Y me dicen que la suma es 1575. Ya. Ya tenemos los datos. Ahora tienes que acordarte la fórmula. La fórmula de suma es el primero, ¿cierto? Más el último, ¿correcto? Sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Ya? Por la cantidad de términos. Entonces acá simplemente pondrías n. Profesor, pero no tenemos el primer término. No, esa es la pregunta. Profesor, pero tampoco tenemos el último término. ¿Verdad, no? Entonces, ¿cómo hallamos el último término? Por fórmula es el primer término, ¿cierto? Más n menos 1, no te olvides que dicen 35 términos. Entonces acá tú pones 34. Por la razón. ¿Y cuánto es la razón? 11. ¿Eso qué quiere decir? Que el último término es igual al primer término más 34 por 11, 374. Ahora sí ya tenemos el último término. Listo, reemplazamos. 1575 es igual al primer término, que no lo tenemos,
más el último término, que ya lo dimos forma, es A1 o A sub 1 más 374, ¿correcto? Sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? 35. A ver, una ayuda acá, por favor, una ayuda moral. El 35 pasaría a dividir. ¿Cuánto sale la división? 50 y algo o 40 y algo. A ver, 45. dividen. 45. 45, ¿sí? Eh, Ya, 45 es igual. Acá sale 2a sub 1. ¿Sí? 2a sub 1, ¿estamos de acuerdo? Más 374 el 2 pasa a multiplicar, sería 90. sobre 2. El 2 pasa a multiplicar. A ver, pasa a multiplicar, por favor. Sí, 90. 90. 90. 90 es igual a 2a sub 1 más 374. ¿Sí? ¿Sí? Pero, Va a salir negativo, sí, no te preocupes. allá. Vas a restar. Y, También puede salir negativo, no se preocupen en eso. ¿Cuánto sería la resta? Menos 200. 284. 74. Menos Correcto. Menos 284. 84. Y este 2 pasa a dividir. 142. Así es, Alessandra borra eso. Menos 142. Entonces el primer término sale menos 142. Sí, usted me va a decir, profesor, no está en alternativas. Cierto, no es la primera vez que nos topamos que en el libro alguna alternativa no están. ¿De acuerdo? Lo que quiero que también se den cuenta es que a veces también nos sale negativo. ¿Ya? También nos sale negativo. Yo creo que acá era un número más alto, era 15.000 creo, 15.075, pero eso yo después lo verifico. ¿Ya? O 15.750 por ahí, algo por ahí. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar. Cuídense. Nos vemos. Hasta la Luego, próxima. profe. Hasta la Chao, próxima. profesor.